Gravedad específica y absorción agregado fino. Norma ASTM C128. Alcance. Este método describe el procedimiento para la determinación de la gravedad específica bulk, gravedad específica aparente tal como se define en la terminología ASTM E12, y la absorción de una muestra de agregado fino a una temperatura establecida después de 24 horas de sumergidos en agua. La gravedad específica bulk en base al peso de la superficie saturada superficialmente seca de la muestra de ensayo y la absorción, tal como se define en el ensayo ASTM C125. Equipo. Balanza que tenga una capacidad de 1 kilogramo o más y una sensibilidad de 0.1 gramos o menos. Pignómetro. Un frasco u otro recipiente en el que se pueda introducir la totalidad de la muestra y capaz de apreciar volúmenes con una exactitud de más o menos 0.1 centímetros cúbicos, y su capacidad hasta el enrase será como mínimo un 50% mayor que el volumen ocupado por la muestra. Molde. Un molde de metal de forma de un tronco de cono de 0.8 milímetros de espesor como mínimo y de 40 más menos 3 milímetros de diámetro inferior en su base menor, 90 más menos 3 milímetros de diámetro en base mayor y 75 más menos 3 milímetros de altura. Varilla para pisonado. Metálica, con un peso de 340 más menos 15 gramos y terminada por uno de sus extremos en una superficie circular plana para el apisonado, de 25 más menos 3 milímetros de diámetro. Muestra de ensayo. La toma de muestra será de acuerdo con la práctica ASTM D75. Obtener aproximadamente 1 kilogramo de la muestra de agregado fino utilizando el procedimiento aplicable en la práctica ASTM C702. Secar la muestra en el horno en un recipiente hasta peso constante a 110 más menos 5 grados centígrados. Se deja enfriar a temperatura ambiente, cubrir con agua y dejar sumergido por 24 más menos 4 horas. Decantar el exceso de agua con cuidado para evitar la pérdida de los finos. Se extiende la muestra sobre una superficie plana comenzando la operación de desecar, dirigiendo sobre ella una corriente moderada de aire caliente y remover con frecuencia para garantizar el secado homogéneo. Continuar esta operación hasta que la muestra de ensayo se acerca a una condición libre de flujo. Prueba del cono de la superficie de humedad. Sostenga el molde firmemente sobre una superficie lisa no absorbente con la boca de mayor diámetro. Coloque una porción de la muestra seca en el interior del molde, llenando hasta desbordar. Apisonar suavemente su superficie con 25 golpes con la varilla. Cada golpe debe comenzar alrededor de 5 milímetros por encima de la parte superior de la superficie total de la muestra. Levante el molde con cuidado. Si la superficie de las partículas conserva aún exceso de humedad, el cono de agregado mantendrá su forma original, por lo que se continuará secando la muestra, realizando frecuentemente la prueba del cono hasta que se produzca un primer desmoronamiento superficial, indicativo de que finalmente ha alcanzado el agregado la condición de superficie seca. Procedimiento. Introducir inmediatamente en el pignómetro aforado 500 más menos 10 gramos de la muestra de agregado fino y se añade agua hasta aproximadamente un 90% de su capacidad. Para eliminar el aire atrapado se rueda el pignómetro sobre una superficie plana e incluso agitando manual, mecánica o invirtiendo si es preciso. Introduciendo seguidamente en un baño de agua a una temperatura de 27 más menos 1.7 grados centígrados durante 1 hora, transcurrida la cual se enrasa con agua a igual temperatura, se saca del baño, se seca rápidamente su superficie y se determina su peso total, pignómetro, muestra y agua. Se saca el agregado fino del pignómetro y se coloca en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta peso constante. Se enfría el aire a temperatura ambiente durante una más media hora y se determina finalmente su peso seco. Alternativa para peso de acuerdo al literal 4.2 de la guía.
La cantidad de agua añadida necesaria para el enrase final del pignómetro aforado a la temperatura necesaria puede determinarse volumétricamente utilizando una bureta exacta a 0.15 mililitros.